Hola. Con el paso del tiempo, los investigadores han creado distintas metodologías y herramientas para estudiar la historia. Conocerás alguna de esas herramientas como la historiografía y el uso de fuentes primarias y secundarias. Como ya lo sabes, el estudio de la historia tiene distintas funciones. Nos ayuda, por ejemplo, a entender los procesos humanos, es decir, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados y cómo ha funcionado la sociedad en otro tiempo. Así, podemos entender nuestro presente y saber qué esperar del futuro para poder plantearlo. Se denomina historia a la disciplina que se centra en el estudio del pasado de la humanidad, por lo tanto, forma parte de las ciencias sociales. De manera general, se puede decir que la historia es la encargada de indagar, buscar, preguntar, seleccionar y reflexionar sobre aquello que ya sucedió. El propósito de la historia consiste en averiguar los hechos para interpretarlos, es decir, entender cuándo, cómo, por qué, para qué y dónde sucedieron. La historia sirve para dar identidad al ser humano y permite establecer un lazo de pertenencia con la comunidad. Por eso se dice que conocer sobre el pasado es parte de la socialización del hombre. La historiografía, por su parte, es cuando un evento que ya sucedió pasa por un proceso de escritura. Es decir, que alguien, en este caso el historiador, decide investigar, analizar e interpretar un hecho para darlo a conocer. El historiador busca fuentes de información sobre un acontecimiento o personaje, hace preguntas, analiza e interpreta bajo una teoría de la historia y finalmente da a conocer su investigación al público interesado a través de un libro u otro medio de difusión. Las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son objetos, testimonios y evidencias contemporáneas o cercanas a un fenómeno histórico. Por ejemplo, los documentos del proceso inquisitorial de José María Morelos durante el periodo de la lucha de independencia o el Código Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, cercano históricamente al periodo en que fue conquistado el Imperio Mexica. Las fuentes secundarias, por su parte, son posteriores o lejanas a un fenómeno histórico. A menudo consisten en artículos, libros, monografías, enciclopedias o comentarios basados en las fuentes primarias. Por ejemplo, un artículo académico reciente que describa y analice el proceso inquisitorial de José María Morelos o una biografía actual de Fray Bernardino de Sahagún. Es importante considerar si las fuentes son voluntarias y públicas o involuntarias y privadas. En el primer caso, se trata de objetos o testimonios destinados al público de la época en que fueron creados y, por extensión, accesibles al público posterior. Por ejemplo, las pinturas enviadas al Salón de París o los periódicos británicos y alemanes publicados durante la Segunda Guerra Mundial. En el segundo caso, son objetos o testimonios conocidos entre pocas personas o en cierto grupo. Originalmente tenían un carácter privado, confidencial o clasificado. Por ejemplo, los códigos mixtecos, una carta de Franklin Roosevelt a Winston Churchill durante la guerra, o los archivos clasificados de la Agencia Central de Investigación CIA. De esta manera, podemos saber más acerca de la vida cotidiana, de la historia crítica, la historia de las mentalidades y la historia cultural, entre otras.